Bueno, Jimena, es muy importante fijarse de manera clara y específica que el Estado y la sociedad no es, primero, ni una entelequia ni una abstracción. El Estado, en su forma más importante de organización, tiene algunos elementos que lo componen y que lo estructuran. Uno de ellos es la sociedad. Y la sociedad tiene también en ese su ejercicio societal una infinidad de acciones e interacciones que están condicionadas por los hombres y las mujeres que viven en ella y que interactúan. En ese interactuar rápidamente se estructuran y se componen situaciones de dominación, situaciones de ejercicios de poder que están vinculados por el tema racial, que están señalados por el tema racial y que están señalados también por los temas de clase, culturales, económicos, y esto genera una lucha que está en la historia de los pueblos, una lucha de poder político. Este poder político es lo que determina las acciones de las sociedades, y un tema ahí es lo económico. No podemos hablar monotemáticamente, única y exclusivamente de la cuestión económica sin mirar el contexto social y el contexto político, porque ese es el Estado, esa es la sociedad. Ahí lo que nosotros podemos decir desde el momento en el cual se recupera la democracia después del golpe de Estado y transcurridos los 12 primeros meses de gestión del presidente Arce, es que el país ha logrado recuperar la certidumbre y la expectativa en materia económica, pero también en materia de resolver la crisis sanitaria. Tuvimos una crisis interconectada y las respuestas son también acciones simultáneas, conexas, para poder resolver la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política y la crisis educativa que tuvimos y que llevó al país a una situación de colapso. Colapso es la etapa o el estadio posterior a la situación de crisis. En esa perspectiva, puntualmente en el aspecto en la temática que ahora nos ocupa, nosotros podemos decir que los indicadores son muy importantes, que hay una reactivación del crecimiento, hay una importante reducción de lo que ha sido el desempleo y nuestras exportaciones están caminando por un punto absolutamente positivo. Eso da certidumbre y expectativa para los bolivianos. Muchas gracias. Bueno, la idea era que yo también tenía va que a tener sus 2 minutos. 30. Bueno, va a tener sus 2 minutos y medio después. Solamente hago notar el cambio. A ver, en materia económica, el ministro de Finanzas ha presentado unos datos y creo que es muy importante para que hablemos claramente y con los elementos de juicio adecuados, que en economía comparemos lo que está sucediendo este año con el año anterior al de la pandemia, el año 2019, porque si no entramos en una serie de errores estadísticos. Si vamos a comparar lo que pasa este año frente al año pasado, donde hubo varios meses que se paró la economía por la pandemia, es igual que si yo comparara cuánto he producido el lunes frente al domingo que he descansado. Entonces creo que es muy importante decirle a la población que este año ha empezado la recuperación, pero hasta fin de año no se va a recuperar lo que se perdió el año pasado. ¿Cuál es la pregunta para Jorge Ritter, por favor? Si está de acuerdo de que todavía el siguiente año vamos a tener que seguir trabajando para lograr recuperar lo que estábamos antes de la pandemia. Jorge, por favor. La cifra que da el ministro Marcelo Montenegro de 9.4 es la más alta en los últimos 7 años. Si nosotros retrospectivamente miramos hasta el año 2015, tenemos crecimientos al segundo trimestre de entre el 4 y el 5%. Esta es la cifra más importante. Por supuesto que si miramos lo que ha ocurrido en el año 2019, la cifra era 12.9% en la caída. Pero mirando hacia atrás, 7 años hasta el 2015, tenemos esta como la cifra más importante en lo que significa la actividad económica y el crecimiento al segundo trimestre. Entonces ahí la gente puede ver, y vamos a seguramente hablar de algunos otros temas y variables económicas, indicadores también, la gente puede ver de que hay un crecimiento que es verdaderamente importante y no es solamente comparativamente con el año pasado, sino hacia atrás, hacia 7 años hasta el 2015. Perfecto. Yo estoy aquí como vocero de la gente que se levanta muy temprano para trabajar y que
no está percibiendo de que ya se ha recuperado la economía. Lastimosamente se han perdido muchos empleos, cerca de 1 millón de empleos por la pandemia, y se han reemplazado por empleos que no pagan los mismos salarios de antes. Hay mucha gente que está trabajando con un emprendimiento propio en su fase inicial. Entonces, todavía no se ha recuperado la economía. ¿Cuál es tu pregunta? De que todavía no se ha recuperado la economía. ¿Se está de acuerdo de que todavía falta darle más tiempo, más esfuerzo al tema económico para recuperar? Jorge. El esfuerzo de la recuperación de la economía es inacabado y va a durar los 4 años que todavía restan, pero serán años de crecimiento. Hay que señalar absolutamente de manera puntual. Al día a agosto del 2021 el país tiene 917.225 nuevos empleos. Y es absolutamente importante que estos empleos no solamente estén en la economía informal, sino también en aquello que caracteriza nuestra economía, que son los sectores informales, para que los bolivianos y las bolivianas tengan actividad productiva, tengan capacidad de generación de recursos. Esto es verdaderamente importante. Se han perdido empleos, pero se están recuperando y tenemos la expectativa de llegar a 1 millón de empleos nuevos hacia fin de año. Y la recuperación de la economía, también hay que señalar de que el pasado año, en una publicación que se llama Efectos Económicos y Psicosociales de la Pandemia, donde participa el señor Doria Medina, ahí habla y dice que el próximo año, estamos hablando por se va a tener en 2 ocasiones. Menciona que se va a tener un crecimiento del 3.7% o un crecimiento del 3 y 4% en una segunda intervención, y en ese caso señala y dice que ese sería un crecimiento excepcional. Pues ahora tenemos un crecimiento de expectativas mayores a lo que ha señalado él en su libro. Para poder evaluar lo que ha sucedido un año de gobierno, creo que es muy importante que retrocedamos por unos segundos a 12 meses atrás. ¿Qué es lo que se esperaba del nuevo gobierno? ¿Qué es lo que se esperaba de la gestión de Luis Arce? Yo he consultado a mucha gente y me han dicho lo que se esperaba es que se acaben los conflictos. Y lastimosamente los conflictos no se han acabado. El pueblo boliviano eligió una solución democrática por el voto y votaron por Luis Arce con la idea de que era el camino para que no haya más conflictos. Lastimosamente eso no ha sucedido. Pero también me ha dicho la gente que muchos votaron por Luis Arce porque era un economista, porque había sido ministro de Economía y porque esperaban que se iba a dedicar gran parte de su tiempo, de su gestión, a apoyar la economía, a mejorar el empleo, a resolver los problemas económicos que teníamos por la pandemia. La percepción de la gente es de preocupación en este momento porque no se han resuelto los conflictos, han aumentado, la economía no ha recibido la atención que se esperaba del gobierno y la población ve que este gobierno le ha dedicado su mayor energía a la persecución de los opositores, a tratar de acaparar la mayor cantidad de poder. Entonces, si hacemos una evaluación, se esperaba menos problemas, no se ha cumplido, se esperaba mayor énfasis en la economía, no se le ha dado. Y yo veo claramente que se está jugando con las estadísticas porque no hay los resultados que se esperaba. El déficit fiscal está causado por las empresas públicas. No se han resuelto los problemas de las empresas públicas. Hay muchas empresas públicas que todavía están paradas, que no funcionan, que no tienen perspectiva y el déficit fiscal va a ser este año muy alto. El déficit fiscal va a ser superior al 8%. Entonces eso afecta a las reservas de divisas y creo que si señalamos algo positivo, este primer año se ha mantenido el tipo de cambio, lo que no se esperaba al principio de la gestión, porque las reservas están en un límite peligroso. Hay algo en la comunicación que tiene un fuerte componente de la psicología comunicacional que se llaman las argumentaciones rutinarias.
que son aquellas argumentaciones que no tienen fondo, que no tienen consistencia, pero que sirven para estos espacios donde no se dice absolutamente nada, pero se utilizan algunos argumentos superfluos. Y ese es uno de los casos de lo que estamos exponiendo. Cuando uno señala y dice, conozco gente, hablo con personas, me han comentado, he visitado, he estado aquí y he estado allá, lo que se quiere es darle consistencia a una argumentación, y en los hechos reales esto no tiene fuerza. El déficit fiscal está en estos momentos en el país en 4.4% y está bastante muy por debajo, sí, muy por debajo del déficit fiscal que nos dejaron durante el gobierno de facto, que estaba en 12%. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento real, alternativo al programa económico que tiene el gobierno? Nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo ya, de que este modelo que espera que con las empresas públicas se va a generar inversión, se va a generar empleo, no ha dado resultado. Y no ha dado resultado en Europa del Este, no ha dado resultado en Cuba y no ha dado resultado en Bolivia. El otro día me comentaba gente de la construcción, me decían, la fábrica de cemento de Oruro no está produciendo. Han arruinado su horno, han quemado los ladrillos refractarios y está parado hace muchos meses. La fábrica de cemento de Potosí, que era una gran expectativa del pueblo potosino, no tiene gas, no hay gas natural, no hay gasoducto para esa planta. Entonces, y así podría hablar yo toda la noche de la ingenio azucarero, le pregunto por el plan alternativo, ¿no? Y de todos esos temas, y eso no funciona. Lo alternativo es de que dejemos de lado el tema de pensar que las empresas públicas resuelven todo y que sumemos al esfuerzo público el esfuerzo privado, los emprendedores, para poder reactivar, generar empleo. Esas son, de nuevo, las argumentaciones retóricas. He conversado, he hablado, he dicho, he visitado, pero en los hechos reales, cuando miramos los cuadros estadísticos que tenía ahí el ministro Marcelo Montenegro, se puede observar que la producción de cemento también se está reactivando. Eso es importante y ahí están las gráficas y están las estadísticas. Número uno. Pregunta, por favor. Pues no tenemos esa propuesta de que los sectores empresariales, privados participen también. Ese no es un plan alternativo. Y por supuesto voy a adicionar a la pregunta un comentario. Es complejo poder establecer un plan alternativo cuando se está mirando en los hechos reales que la economía muestra indicadores de eficiencia y de crecimiento. Con todo gusto, Jimena. Ha mencionado Jorge el tema de la industria del cemento. He trabajado mucho tiempo en esa industria y conozco. Este año la industria del cemento va a producir 5% menos de lo que ha producido el año 2019. ¿Se ha recuperado? Sí, se ha empezado a recuperar, pero todavía no va a alcanzar el nivel del año 2019. Y ese es mi punto. O sea, todavía no está todo resuelto como nos muestran con algunos números. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta de que el esfuerzo tiene que ser mayor. El año pasado, le doy otro ejemplo, la principal industria de cemento ha perdido 25 millones de dólares. Una industria que siempre ganaba dinero. Este año están mejor, pero todavía va a perder 3 millones de dólares. Entonces, eso nos muestra que no está todo resuelto y que se necesita un esfuerzo mayor. Y eso es lo que yo reclamo. O sea, que el presidente, por ejemplo, hable con los empresarios, hable con los gremiales para ver qué esfuerzos más se hacen. Muy bien. Jimena, utilizo ahí unos segundos para complementar algo sobre lo que dijo el señor Doria Medina. Efectivamente, él me ha dado... Va a usar su tiempo. Él me ha dado la razón y la industria del cemento está creciendo. Esto es progresivo y es un proceso, pero está creciendo. Y entonces acabo de decir algo que verdaderamente tiene respaldo y tiene consistencia expresado en el criterio del señor Doria Medina. Por supuesto que todos los sectores necesitan ir paulatinamente reencontrando su ritmo de crecimiento, su ritmo de recuperación y de reconstrucción de su actividad.
Fíjese usted que acá, en términos de economía, es algo absolutamente importante la confianza. El factor de confianza que en el país está anotado, está inscrito, nos permite señalar y nos permite afirmar que al día de hoy hemos sobrepasado los 200.000 millones de bolivianos en depósitos en el sistema financiero. Existe 200.000 millones de 30.000 millones de dólares en el sistema financiero. Eso quiere decir que hay un elemento de confianza absolutamente importante y es el principio de la reactivación del sistema financiero, de la banca también. Jimena, yo estoy al frente de una empresa grande, una empresa que ha sido afectada por la pandemia, pero que tiene una espalda suficiente para poder enfrentar esa crisis. Lo que nos preocupa aquí es de que en la construcción hay muy pocas empresas grandes, muy pocas obras de esa magnitud. Generalmente la construcción está conformada por miles de pequeñas obras, gente que arregla una construcción, que hace un cuartito, que le pone piso, y tenemos problemas en ese tipo de construcción. Hay empresas muy pequeñitas que no han podido resistir. Y lo que me preocupa es, por ejemplo, que todavía hay una gran deuda del Estado, no solamente del central, sino de la parte de las gobernaciones, alcaldías, hacia las empresas constructoras, que les complica su sobrevivencia. Entonces, la construcción es un sector que ha empezado su reactivación, pero que todavía tiene muchos problemas y que sería muy bien que los escuchen para poder resolver. No le voy a dar la cifra, pero le voy a decir de que si me habla del impuesto a las utilidades, las empresas que han tenido utilidades han pagado, no han sido muy importantes el último año, pero el último año hemos pagado el impuesto, el IGM o el IGF, de las grandes fortunas. De las grandes fortunas, y seguramente ahí hemos pagado uno de los montos mayores, si no es el monto mayor. Depende, ¿no? En Burger King estaba creciendo y obviamente paga un monto importante de impuestos. La pandemia le ha afectado, entonces el año de la pandemia ha habido menos actividad, ha habido pérdida, no ha habido ganancia y ha debido pagar menos impuestos a las utilidades. Perfecto. Le puedo decir algo que es verdaderamente importante. La deuda externa en términos de cifras reales estaba en la pasada gestión en 10.100 millones de dólares. En el año 2019, 10.100 millones. El año 2020, 10.893 millones. Y se ha proyectado para este año 11.500 millones, en números redondos. Ahí uno podría decir que hemos tenido un endeudamiento externo relativamente controlado y bajo, y que en el gobierno de facto solamente se tuvo o se incrementó esa deuda en algo más de 800 millones. Pero no ese es el tema central, Jimena. El tema central es la deuda interna, y en la deuda interna hemos tenido en el año 2020, en el gobierno de facto de la señora Áñez, hemos tenido un endeudamiento de 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares de endeudamiento interno. Y eso verdaderamente es lo que afecta a la economía del Estado. Jorge, quiero preguntarle por favor en este momento, mi repregunta, ¿el gobierno de Luis Arce va a continuar acudiendo al FMI, al Banco Mundial con créditos o ya no? No, está absolutamente claro que se requieren los créditos externos y que se requieren alrededor de 3.000... ¿Del FMI y del Banco Mundial? Perdón, termino, alrededor de 3.000 millones de dólares. Nuestras prioridades caminan por el Banco Mundial, por el BID, que son entidades con créditos más flexibles, la CAF, que tiene créditos más rígidos, y finalmente los bonos, que es una alternativa mucho más cara. Con el Fondo Monetario Internacional tenemos algunas miradas que nos diferencian de forma conceptual y profunda. Te condicionan los créditos, inclusive el que recibió el gobierno de la señora Áñez también estaba condicionada porque las cartas que firmó el señor Aponte y el señor Parada así lo señalaban de manera clara, pero sí se necesita también recurrir al crédito externo.
Muy bien. ¿También del FMI o no? Porque recién tomaron uno del FMI. Tiene otras características lo que se acaba de tomar del FMI, no es un crédito en los términos convencionales. Creo que es importante recordar el contexto en el que conversábamos en esa otra oportunidad. Cuando salieron ciertas cifras, yo mencionaba mi preocupación de que tenía relación con otro tema, con el tema de la salud, el tema de las vacunas, y yo decía, si no nos apuramos en ese tema, pese a que estamos en la dirección correcta, vamos a necesitar 2 años para recuperar. Entonces, está claro, hay recuperación en la economía, pero hay otros países que van a lograr recuperarse hasta fin de año. Nosotros no vamos a lograr recuperarnos hasta fin de año, nos vamos a recuperar el próximo año recién. Entonces, desde ese punto de vista, toda la población y como decía yo, la gente que se levanta muy temprano a trabajar, percibe que no se está haciendo lo suficiente en la economía. El gobierno está destinando sus esfuerzos más a la persecución política. Luego entramos a ese tema político. En materia de recuperación estamos avanzando. Tenemos problemas serios como el déficit fiscal, como el tema del gas, que podemos hablar posteriormente. Pero en materia de recuperación estamos avanzando en la dirección correcta con lentitud. No se va a terminar el gas en este periodo de gobierno porque se han tomado algunas previsiones que son verdaderamente importantes. Se ha firmado un convenio con la Vintage Petroleum de $500 millones para exploración y para explotación también. Eso ya en los próximos meses va a estar en funcionamiento. Es importante. También todo lo que es el upstream se ha presentado para poder empezar nuevamente a rearticular y readecuar el tema de exploración, y eso va a permitir canalizar $1.400 millones en los próximos meses, también para el tema de exploración. Y el Estado por su cuenta ha invertido alrededor de 264 millones en temas de exploración. Y ahí le tengo que decir, yo no puedo tomar la palabra antes de que el presidente haga anuncios, pero hay noticias en el tema del gas y en el tema de la exploración para los siguientes días bastante importantes, Jimena. Entonces, no se va a terminar por un lado, y número 2, el Estado está tomando las medidas que requiere para que esta industria se reactive. Lo que le puedo decir es que la planta de urea y amoníaco ya ahora reactivada, después de que nos ha costado que 3 turbinas estén desafectadas y que haya habido un abandono de la misma, esto nos va a significar que funcionando de manera importante en alrededor del 85% de su capacidad, nos generará alrededor de 300 a 350 millones de dólares para el país. Pero nosotros tenemos una provisión de gas planificada, pensada, y por supuesto se tienen que seguir haciendo exploraciones para poder garantizar abastecimiento interno y lo que son los contratos que tiene el país y el abastecimiento de su industria. Bueno, perdón, yo le puedo aclarar, Jimena, ese tema. Yo lo he investigado. El diario El Deber dijo de que si se utilizaba la planta de urea y las plantas de tratamiento, se iba a usar el 90% del gas. Se aclaró a las pocas horas de que cometió un error el periodista y confundió pies cúbicos con metros cúbicos. Utilizando esas plantas al 100% no se llega al 5% del total de la producción, por un lado. Pero por el otro lado, Álvaro Ríos, que es un técnico experto en materia de hidrocarburos, considera que es fundamental que se cambie la ley de hidrocarburos, porque si no, dice, vamos a empezar a importar GLP el año 2023 y gas natural el año 2030. Entonces creo que es muy importante señalar de que hacia adelante, para resolver los problemas de hidrocarburos, hay que modificar la ley de hidrocarburos. Perfecto. Pero permítame señalar algo ahí. Así como está Álvaro Ríos, yo le he trasladado ese cuestionamiento al ministro Franklin Molina. Y él me ha señalado, efectivamente estaríamos importando si es que no hacemos nada. Pero el país está invirtiendo para precisamente no tener que llegar a aquella situación. Entonces el 2030 lo que vamos a tener es la producción de nuestros pozos gasíferos.
porque se están tomando las previsiones. No, con todo gusto. Y le voy a hacer una pregunta sobre lo último que ha dicho Jorge, porque es uno de los temas que le interesa al país. Se ha hecho público en los últimos días una carta que le ha mandado el ministro de Hidrocarburos al presidente de YPFB, donde le reclama de que prácticamente no han iniciado ninguno de los proyectos importantes de este año. Todos sabemos que la ejecución presupuestaria este año es muy baja. A octubre está en 35%. Pero con esa carta del ministro de Hidrocarburos al presidente de YPFB, se puede ver que en el caso de hidrocarburos la ejecución es mucho más baja porque le cuestiona al ministro que no se han empezado los proyectos. Entonces, realmente a mí me preocupa que realmente estemos importando porque no se está avanzando con la celeridad necesaria. Su pregunta, por favor. Como no hizo pregunta, a ver, haga un comentario libre. La ejecución presupuestaria no es esa. La ejecución presupuestaria es 44%. ¿No? Hay que corregir esa cifra. Y es absolutamente importante tener en la mirada de la economía, absolutamente importante tener precisión en las cifras, número uno. Sí conocemos la carta, por supuesto, que se ha enviado y hemos tenido una dificultad con un pozo para poder cumplir algunos compromisos. Y está el país en proceso de solucionar un conjunto de problemáticas que no solamente están en el hecho del gas y en el tema de hidrocarburos, sino que están en diversas áreas. También en nuestras empresas estratégicas a las que se había referido el señor Doria Medina. En esas empresas estratégicas que las estamos rearticulando, reactivando ahora para que puedan ser estratégicas, porque durante el gobierno de facto, esto ha sucedido en el país y no lo podemos ocultar, durante el gobierno de facto lo que se ha hecho es prácticamente desconectarlas y que dejen de funcionar. Entonces el país tiene una complejidad de la cual estamos saliendo. Lo importante es que en esa complejidad podamos hoy en día crecer de manera importante. Samuel tiene 20 segundos para hacerle una repregunta. Uno de los temas que he mencionado y que me preocupa es que he notado que el presidente del Estado Plurinacional no quiere hablar, no habla con los productores, con los empresarios, con los gremiales. ¿Se va a seguir con esa conducta hacia adelante o han visto de que es importante de que para mejorar la economía el presidente pueda dialogar con los diferentes sectores económicos? El presidente es la cabeza del gobierno, y esto lo saben todos los bolivianos, y el gobierno en su conjunto dialoga con todos los sectores. El ministro Marcelo Montenegro, la ministra de Planificación, los diferentes ministros se han ido reuniendo con distintas instancias, con empresarios, con gremiales. Imagínense si esto, que podría ser un argumento que el gobierno no se reúne con los gremiales, que son los sectores afines, aunque tengan discrepancias circunstanciales y momentáneas con el gobierno, imagínese usted, Jimena, si esto no va a ocurrir. El gobierno se ha ido reuniendo con los diferentes sectores. Estamos evaluando un año de gestión, no estamos evaluando el término del mandato. Y lo importante es que el país ha podido crecer porque se han tomado decisiones de manera simultánea en muchas áreas del país. Hay también cosas para resolver, pero también hemos tenido la capacidad de sentarnos a discutir y a dialogar con ellos. De eso, el resultado de eso, quiero decir, son las cumbres económicas que se han tenido en 10 ciudades del país. Había escrito Samuel el pasado año en este libro que he citado que un crecimiento del 3.7% sería verdaderamente magnífico para el país. ¿Y por qué hoy día lo critica y no le parece magnífico el crecimiento si en el libro está puesto... ¿De cuánto por ciento? Del 3,7%. Si en el libro estaba puesto, porque seguramente imaginaba de que lo podían lograr con el gobierno en la fórmula con la señora Áñez, si le parecía que era un crecimiento muy interesante, excepcional para el país, y ahora que vamos a crecer por encima de aquello, lo llena alrededor de ese crecimiento, de ese indicador, de críticas. A ver, para comenzar, creo que le han informado mal. No es un libro que yo he escrito, hay una instancia que se llama Foro Económico, donde una economista prestigiosa ha hecho una exposición respecto a los impactos de la pandemia.
y yo he hecho un comentario económico respecto a la preocupación más bien de que este año sí va a tener un crecimiento 6-7% por el efecto rebote, pero que las proyecciones hacia los siguientes años no son optimistas. Están alrededor del 3,5%, y con eso no resolvemos pobreza, con eso no se cambian los problemas estructurales en el país. Entonces, si usted revisa la publicación del Foro Económico de la Fundación Pazoskanki, va a encontrar ese comentario. Repregunta, por favor, 20 segundos. Yo no he dicho que el libro lo ha escrito, sino que tuvo una participación ahí, pero parece que lo que sí le han escrito es la participación, porque usted no menciona en ningún lugar esas cifras que me acaba de dar. Menciona exclusivamente en dos participaciones que tiene en este libro. En una dice 3,7% y en otra dice de 3 a 4%, y que ese sería un crecimiento absolutamente excepcional de lograrse para la gestión 2021. ¿Por qué lo critica ahora que nosotros vamos a crecer seguramente más allá del 5%? Bueno, reitero, el tema y la preocupación que yo tengo en materia de crecimiento es de que no vamos a recuperar todo lo perdido, y no es solamente culpa del anterior gobierno, en todo el mundo. La CEPAL ha dicho de que en Sudamérica vamos a tener la peor crisis económica de los últimos 30 años por la pandemia. La economía del mundo se ha desmoronado, ha tenido problemas porque hemos estado parados. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es fundamental que hagamos esfuerzos para poder avanzar más rápidamente en la recuperación económica y especialmente el empleo, porque ya sabemos y conocemos en la economía que la producción sube por ascensor en la recuperación, pero lastimosamente el empleo sube por las escaleras, más lentamente. Y esa es la preocupación que me mueve a plantear mayor celeridad en la recuperación. Cierro con un par de preguntas a ambos. Samuel, le pregunto, por favor, si usted fuera el presidente, ¿mantiene o cambia al ministro de Economía por el desempeño mostrado en este primer año? Mire, yo no estoy cuestionando al ministro de Economía. Lo que yo creo y lo que yo vería como un dato, un cambio muy positivo, es que el presidente le dedique más tiempo al tema económico. No es suficiente lo que dice Jorge, que se reúna el ministro, el viceministro con los sectores. Pero la pregunta es si quiero una respuesta. Para mí la solución no es cambiar al ministro, sino la solución es que el presidente dedique más tiempo y esfuerzo a la economía. Pero la pregunta y menos es tiempo si se cambia a la persecución. ¿Al ministro de Economía o no? No, que el presidente le dedique más tiempo a la economía y menos a la persecución y a la política. Perfecto. ¿En qué sentido? ¿Cobrarlos esos impuestos que no se cobraban? Ya, usted está haciendo referencia a las plataformas sí. Y a todo aquello. Ese fue un proyecto que quedó después en suspenso, y que el día de hoy hay una senadora que ha señalado que Impuestos Internos habría sacado una resolución para nuevamente poder activar aquello. Yo no he tenido el día de hoy la oportunidad de conocer si esa resolución efectivamente ha salido, pero aquello estaba en suspenso y no se había dialogado en los últimos días de que se pueda nuevamente reactivar. Bueno, yo respeto todas las opiniones de la gente y creo que hay personas que ven claramente la necesidad de darle mayor tiempo a la economía, al empleo, menos a la persecución. A la persona que me preguntaba qué hice cuando fui ministro, yo he tenido el honor de ser ministro, en esa época se llamaba de Planeamiento y Coordinación, era el jefe del equipo económico hace 30 años, y yo dejé la economía con un crecimiento de 4,5% y una inflación de un solo dígito. Obviamente el año 1992 estábamos viniendo de un periodo donde la inflación era muy alta y el crecimiento muy bajo. Entonces ese fue el resultado importante y concreto que se lo puede comprobar en los libros de historia económica. Muy bien.
Lo verdaderamente importante es que el país ha encontrado un rumbo de crecimiento, que los indicadores nos señalan que vamos por el camino correcto, que falta mucho por hacer, pero tenemos certidumbre y tenemos posibilidades de crecer, que los indicadores también del desempleo están cayendo, que los indicadores del desempleo en los jóvenes de 16 a 28 años también están cayendo. El año pasado se situó en el 19%, hoy en día está en el 9,8%. El país tiene rumbo, el país tiene certeza y el país tiene ahora la posibilidad de reestructurar todo su aparato productivo, poderlo reactivar y que los bolivianos tengan una mejor vida. Señalaba el señor Doria Medina que hace 30 años fue ministro. El día de ayer se cumplía precisamente 30 años de aquel anuncio que le hizo al Club de París, diciéndole que todas nuestras empresas iban a ser empresas públicas iban a ser privatizadas. Y después de ahí el proceso político para la recuperación de las empresas del Estado.